Bienvenidos a Europa al Día. Mi nombre es Alejandra Lloza y estos son nuestros titulares. El lunes se cumplieron 3 años desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, una flagrante violación del derecho internacional y un ataque directo a la soberanía ucraniana. El líder conservador Friedrich Merz logró la victoria en las elecciones generales de Alemania, consolidando a la Unión Demócrata Cristiana como la principal fuerza política. La Unión Europea anunció la suspensión de sanciones impuestas a los sectores de energía, banca y transporte de Siria en un esfuerzo por respaldar una transición política inclusiva en el país. 3 años después del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto sigue vigente. Lo que Moscú esperaba que fuera una victoria rápida se convirtió en una guerra prolongada, con enormes costos humanos y económicos. A pesar de la resistencia ucraniana y el apoyo internacional, Rusia mantiene su control sobre territorios anexados, dificultando las negociaciones de paz y prolongando la incertidumbre sobre el futuro de la región. El lunes se cumplieron 3 años desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania, una flagrante violación del derecho internacional y un ataque directo a la soberanía ucraniana. Lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, anticipó como una rápida victoria, se transformó en un prolongado conflicto gracias a la tenaz resistencia del pueblo ucraniano. Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero del 2022, el conflicto ha dejado un saldo devastador. Decenas de miles de muertos en ambos bandos, millones de desplazados y ciudades enteras reducidas a escombros. Además, el conflicto afectó al mundo con consecuencias negativas para el sector energético y para la industria alimenticia, con interrupciones en el abastecimiento de granos. La comunidad internacional ha respondido con sanciones económicas contra Rusia y un apoyo militar y humanitario sostenido a Ucrania. Mientras tanto, las negociaciones internacionales para encontrar una salida al conflicto han tomado un nuevo rumbo. Rusia ha reafirmado su posición respecto a los territorios anexados. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, enfatizó que regiones como Donetsk, Lugansk y Crimea jamás estarán en venta y las consideran como parte integral de Rusia. A medida que el conflicto continúa, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de la guerra, mientras Ucrania sigue defendiendo su soberanía ante la invasión rusa y exige que cualquier acuerdo de paz respete su integridad territorial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que estaría dispuesto a renunciar a su cargo si eso asegurara la entrada de Ucrania en la OTAN, en un contexto de intensas negociaciones diplomáticas por el 3er aniversario de la invasión rusa. Si para lograr la paz es necesario que renuncie a mi puesto, estoy listo. Puedo intercambiarlo por la membresía en la OTAN, si esa es la condición, declaró Zelensky en una rueda de prensa en Kiev. Sus declaraciones llegan después de que Rusia lanzara la ofensiva con drones más grande hasta la fecha, con 267 aparatos dirigidos contra 13 regiones ucranianas, causando importantes daños en infraestructuras y dejando al menos 3 muertos. Mientras tanto, las relaciones entre Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump siguen marcadas por la tensión. Trump calificó recientemente al líder ucraniano como un dictador sin elecciones, a lo que Zelensky respondió que no se siente ofendido y que los comicios en Ucrania están suspendidos debido a la ley marcial vigente desde el inicio de la invasión en el 2022. La Unión Europea adoptó un paquete número 16 de sanciones contra Rusia, intensificando la presión económica sobre Moscú por su invasión en Ucrania. Las nuevas restricciones afectan sectores estratégicos como el comercio, las finanzas y la tecnología, además de ampliar la lista de individuos y entidades sancionadas. Entre las medidas destacadas se encuentra la prohibición de importaciones de aluminio primario ruso, un golpe significativo para la industria metalúrgica de Rusia. También se han sancionado 74 nuevos buques de la llamada flota fantasma, utilizada para esquivar restricciones internacionales, lo que eleva el número total de embarcaciones bloqueadas a 153. Adicionalmente, la Unión Europea ha impuesto restricciones a bancos regionales rusos y ha prohibido la exportación de bienes de doble uso hacia empresas en China, India y Kazajistán,
en un intento por frenar el acceso de Rusia a tecnologías clave. El paquete también refuerza las limitaciones a la venta de componentes tecnológicos para drones y prohíbe la difusión de 8 medios de comunicación rusos en el territorio europeo. En el sector del transporte se han endurecido las restricciones a aerolíneas y empresas logísticas con participación rusa superior al 25%. En paralelo, el Reino Unido anunció un conjunto de sanciones propias, las más amplias desde el inicio de la invasión en el 2022. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reafirmó el compromiso del bloque con Ucrania y destacó la importancia de mantener la presión sobre Rusia. Seguiremos debilitando la maquinaria de guerra del Kremlin y garantizando que rinda cuentas por sus acciones, declaró. Desde el inicio de la guerra, la Unión Europea ha destinado 135.000 millones de euros en asistencia a Kiev, un apoyo que, según Bruselas, continuará hasta que Ucrania recupere su plena soberanía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, reafirmaron su compromiso de cooperar para lograr el fin de la invasión rusa en Ucrania. Durante su reunión en la Casa Blanca, abordaron el posible despliegue de tropas europeas para supervisar un alto al fuego y discutieron el papel de Estados Unidos en las negociaciones. Mientras Macron responsabiliza a Rusia por la invasión, Trump insiste en una solución negociada con Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, reafirmaron su compromiso de cooperar para lograr el fin de la invasión rusa en Ucrania, un objetivo que Trump asegura podría alcanzarse en unas semanas con el respaldo de fuerzas de paz europeas. Durante su reunión en la Casa Blanca, Macron enfatizó la importancia de que cualquier acuerdo garantice una paz duradera y expresó su deseo de una participación fuerte de Estados Unidos en el proceso. Trump, por su parte, destacó su relación especial con el líder francés y se mostró optimista sobre el rápido desenlace del conflicto. El despliegue de tropas europeas en Ucrania para supervisar un eventual alto el fuego fue otro punto central de la conversación. Macron afirmó que los europeos están dispuestos a asumir ese rol para garantizar el respeto de la paz y reforzar su propia seguridad, mientras que Trump sostuvo que el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptaría la presencia de estas fuerzas. Sin embargo, no mencionó si Estados Unidos brindaría garantías de seguridad a estos contingentes. La reunión reafirmó la voluntad de cooperación entre Washington y París. Mientras Macron reiteró que Rusia es el agresor en el conflicto, Trump insistió en tratar a ambas partes por igual, manteniendo su postura de que el fin de la guerra debe alcanzarse a través de la negociación con Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un encuentro marcado por la tensión. La reunión tenía como objetivo concretar un acuerdo sobre tierras raras y minerales críticos ucranianos, pero terminó sin resultados debido a que el presidente Volodymyr Zelensky intentó iniciar un enfrentamiento en la conferencia de prensa pese a que ya se había llevado a cabo la reunión privada. Esto incomodó a Trump y J.D. Vance, por lo que luego la reunión fue cancelada. Trump cuestionó la postura de Zelensky frente al conflicto en Ucrania y lo acusó de no estar preparado para la paz. Puede volver cuando se encuentre listo, expresó el mandatario estadounidense, quien además reprochó la actitud del líder ucraniano, señalando que ha mostrado falta de respeto hacia Estados Unidos. Usted se ha permitido encontrarse en un punto terrible desde el inicio de la guerra, declaró Trump, elevando el tono de la conversación. Durante el encuentro en el despacho Oval, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también criticó la actitud de Zelensky, afirmando que era irrespetuoso que utilizara la reunión para litigar frente a los medios estadounidenses. Vance calificó la visita del mandatario ucraniano como una gira de propaganda. En un momento de gran tensión, Trump advirtió a Zelensky sobre las consecuencias de sus decisiones y el peligro de una escalada bélica global. No estás en una buena posición ahora mismo. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial, sentenció el presidente estadounidense, dejando clara su postura sobre el conflicto.
Nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos en Europa al Día. Regresamos en Europa al Día para contarles que Friedrich Merz y la CDU, que se impusieron en las elecciones alemanas, pero la formación de gobierno sigue en duda, con el SPD en su peor resultado histórico y la AfD logrando un avance significativo. Las negociaciones serán clave, mientras Estados Unidos muestra interés en una inclusión de alternativa para Alemania en el gobierno. Merz ha rechazado esa opción, enfrentando presiones internas e internacionales que podrían definir el rumbo político y económico de Alemania. El líder conservador Friedrich Merz logró la victoria en las elecciones generales de Alemania, consolidando a la Unión Democrática Cristiana como la principal fuerza política. Sin embargo, la formación de su gobierno dependerá de su relación con el partido de derecha AfD, que obtuvo su mejor resultado histórico con un 20,8% de los votos. El canciller saliente Olaf Scholz y su partido socialdemócrata sufrieron una derrota histórica, con solo un 16,4% de los votos, el peor resultado del partido desde el siglo XIX. Para formar gobierno, Merz deberá negociar alianzas, como el Partido Socialdemócrata como un posible socio, aunque existen diferencias significativas en materia económica, fiscal e inmigratoria. La presión internacional también podría influir en la política alemana. La administración de Donald Trump ha dado señales de su preferencia por la participación de AfD en el gobierno, con figuras clave como el asesor presidencial Elon Musk, alentando el apoyo a la derecha. Además, el vicepresidente J.D. Vance ha insinuado que Estados Unidos podría reconsiderar su presencia militar en Alemania si el país no adopta posturas más flexibles en materia de libertad de expresión, alineándose con la agenda de Alternativa para Alemania. Por su parte, Merz ha rechazado cualquier posible alianza con Alternativa para Alemania, asegurando que no permitirá que Washington dicte una política interna. En un contexto de crecientes tensiones económicas y de seguridad, marcadas por la guerra en Ucrania y las políticas comerciales de Trump, la postura que adopte Merz podría ser clave para la estabilidad y el rumbo político del país y el continente. La Unión Europea anunció la suspensión de sanciones impuestas a los sectores de energía, banca y transporte de Siria, en un esfuerzo por respaldar una transición política inclusiva en el país. La decisión comunicada el 24 de febrero del 2025 busca facilitar las transacciones financieras y bancarias con estos sectores para promover la reconstrucción del país y atender necesidades humanitarias. Las sanciones habían sido impuestas mientras el régimen de Bashar al-Assad se mantenga en el poder. Sin embargo, tras su derrocamiento a finales de 2024 por una ofensiva del grupo Hayat Tahrir al-Sham, el nuevo gobierno sirio ha buscado recomponer lazos con Occidente y solicitó suspender las restricciones. La guerra civil siria, que comenzó en el 2011, dejó al país devastado. Según la ONU, al ritmo actual de recuperación, Siria tardará más de 50 años en alcanzar los niveles económicos previos al conflicto. La suspensión de sanciones por parte de la Unión Europea representa un paso significativo en el proceso de reconstrucción y podría allanar el camino para la normalización de relaciones entre Siria y la comunidad internacional. Aunque la suspensión de sanciones por parte de la Unión Europea representa un avance para la recuperación de Siria, la inestabilidad política sigue siendo un importante desafío. El nuevo gobierno deberá demostrar su capacidad para estabilizar el país y garantizar una gobernabilidad efectiva en medio de la influencia de actores regionales y de la persistente amenaza de grupos armados. Miguel Tello, miembro del Congreso de los Diputados por el Partido Popular, acusó al gobierno de Pedro Sánchez de favorecer los intereses de determinados empresarios y de no asumir responsabilidades. Tellado también aseguró que su partido, el PSOE, ha decidido abrazar la corrupción y trata de esconderla. Un año después del estallido del caso PSOE, sabemos a ciencia cierta que el Gobierno de España actuó para favorecer los intereses de determinados empresarios. Son hechos probados. Hemos visto ya sentado en el banquillo al núcleo duro del sanchismo por delitos cometidos dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo que no hemos visto es al Gobierno dar la cara. No lo han hecho hasta ahora. No hemos visto al Gobierno contestar preguntas sobre este asunto, ni siquiera a sus socios hacérselas, aunque fuese por hacer el paripé.
No los hemos visto. El PSOE ya sabemos que ha decidido abrazarse a la corrupción y tratar de esconderla. Hemos visto este fin de semana cómo jaleaban a un prevaricador condenado por el Tribunal Supremo. Ahora toca comprobar hasta qué punto sus socios se siguen abrazando a la corrupción del PSOE. Veremos este miércoles si hay un pacto de silencio o no. Lamentablemente nos tememos que sí lo hay. Hay un pacto de silencio entre los socios de Sánchez y el Partido Socialista. Si lo hay, quedará claro en esta legislatura que empezó con la amnistía, se está volviendo a poner precio político a la impunidad en España. Pero en este caso quien está comprando su impunidad es Sánchez y la está pagando con los recursos de todos los españoles. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos minutos en Europa al Día. María José Rodríguez de Millán, miembro del Congreso de Diputados por Vox, tuvo fuertes críticas contra Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior del gobierno de Pedro Sánchez, por el aumento de la criminalidad en España, asegurando que los delincuentes actúan con la confianza de quedar impunes. Además, Pepa Millán señaló que nunca antes se habían visto túneles entre Ceuta y Marruecos que sirvieran como carretera para el tráfico de droga. Usted dijo la semana pasada que la criminalidad habría crecido porque había más confianza en las instituciones, y es verdad. Cada vez son más los delincuentes que confían en que ustedes garantizarán su impunidad. Jamás se habían visto narcolanchas campando libremente por el Guadalquivir. Tanta ocupación, tanta degradación y desde luego lo que jamás se habían visto eran túneles entre Ceuta y Marruecos que sirviesen como carretera para la droga. Tampoco sabemos qué le debe el Partido Socialista a Marruecos, un país que nos desprecia y que lanza a sus propios ciudadanos contra la frontera para presionarnos. Usted conoce sus ansias expansionistas sobre Ceuta y Melilla y en todo este tiempo han sido incapaces de exigir un verdadero control de los flujos migratorios. Así que ustedes no defienden a España ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. Por eso se la regalan a partidos separatistas o destituyen a inspectores jefe de la Policía Nacional por exigir la aplicación de la normativa Schengen en Gibraltar. El problema es que los enemigos comunes de los españoles resulta que son los patronos del Partido Socialista, ya sean los separatistas o Marruecos. Si usted forma parte de un gobierno que paga el alquiler de la Moncloa al mismo prófugo que usted dejó escapar el pasado verano. Así que ya ni siquiera se defienden a ustedes mismos, que agachan la cabeza cada vez que se lo pide un prófugo. Pero tengan presente que el hecho de que ustedes la agachen cada vez que se lo pida Puigdemont no significa que el pueblo español vaya a hacerlo también. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupo tvl.com, síganos también en Twitch como TVLESP, escúchenos a través de Spotify como TVL en español y sigan nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. La semana que viene les esperamos con más información en Europa al Día.